profesionales. Norberto mencionaba que gracias al esfuerzo de los profesionales que esperamos y en ellos confiamos, el próximo 2021 sea el año de la reconquista de la vida, de la habitualidad. Y uno de esos profesionales es con quien vamos a hablar en los próximos minutos. Con sabor argentino. Cuando uno hace el balance de este año entre ese recorrido que hace por la gente que ha tenido la oportunidad de conocer el doctor José González, va a ser uno de esos que voy a guardar permanentemente en el corazón. Primero porque me he encontrado con un profesional fabuloso, un hombre de pese a su juventud, de una vastísima experiencia en el mundo de la infectología, pero aparte un buen tipo, un hombre que permanentemente está solidario para el requerimiento de la prensa y fuera de la prensa también para requerimientos personales. Hay veces que uno a veces se acerca y dice, ¿sabes qué? Mi hermano tuvo COVID y me gustaría hablar con alguno de los médicos. Uno lo llama al doctor José González, al doctor Torres Viera, al doctor José Antonio Cinero, y siempre tienen ellos, y en ellos simbolizo el doctor Gilberto Torres Madrid también, la doctora Lichtenberger. Quiero señalar en ellos a esos profesionales que tienen el 90% de su vida ocupada y ese 10% que lo dejan ahí un ratito, de ese tiempo sacan para atendernos a veces, para decirle, doctor, ¿usted le puede hablar a alguien que tuvo COVID y que quiere una orientación? Y ellos allí están siempre presentes. Doctor González, le mando un abrazo enorme y le agradezco enormemente todo este año. Es un poco el preludio de muchas llamadas más, no va a ser la última, pero que le agradezco a cuenta de lo que vendrá su atención de siempre. ¿Cómo está? Todo bien, Diego. Muchas gracias por tus palabras y para mí es un gusto. Doctor, bueno, hemos tenido una semana muy movida. Primero con el comienzo de la vacunación con Pfizer, recientemente con la aprobación de Moderna, que es la vacuna en la que usted está involucrado con la gente de la Universidad de Miami. Enormes dudas con la vacuna rusa y algunas noticias que llegan del Reino Unido sobre alguna variación en la cepa. Vamos repasando algunos de los temas. La vacuna de Pfizer ya está siendo inoculada y con un éxito importante, ¿correcto? Sí, así es. El día lunes se inició esta fase de vacunación en todo Estados Unidos. Más o menos 670 hospitales alrededor de todo el país recibieron la vacuna de Pfizer y se estima que para fines de esta semana podría llegar más o menos 2.9 millones de vacunas. Ese es el objetivo que se trazó, al menos para la primera semana de vacunación. Muchos médicos el mismo lunes, martes, miércoles fueron a vacunarse. Yo sé que usted también se vacunó en el Jackson en estos días, directamente con la de Pfizer, que fue la primera que estaba disponible. En las últimas horas se aprobó la de Moderna y ya hay también una gran cantidad de gente que va a empezar a hacerlo. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales, si se complementan o si se puede elegir entre una y otra? ¿Cómo funciona esto de ir encontrando más vacunas para el mismo objetivo? Y bueno, ¿cómo sé cuál es la que aplicaría para mi historia médica, por ejemplo? Sí, primero mencionar que ambas vacunas están fundamentadas en la misma tecnología, y me refiero con esto al ARN mensajero. Y ambas tienen una eficacia muy alta, aproximadamente del 95% para las dos vacunas, tanto de Pfizer como de Moderna, y las dos también tienen un alto perfil de seguridad, muy seguras para ambas. Así que en este sentido son muy similares, pero también existen algunas diferencias sustanciales. Una de ellas es la estructura, sobre todo la capa lipídica que envuelve a este ARN mensajero, que es distinta en Moderna si lo comparamos con Pfizer. Y otra diferencia también es el periodo entre las dos vacunaciones. Hay que recordar que para esta vacuna necesitamos 2 dosis. En Moderna, la separación de estas 2 dosis son 28 días, para Pfizer son 21 días. Y posiblemente otra de las diferencias sustanciales es la aprobación para edades. Me refiero con esto que Pfizer ha sido aprobada para personas de 16 años a más. Con relación a Moderna, la aprobación es para personas de 18 años a más. Y tal vez la última diferencia sustantiva sería la temperatura de conservación, que como sabemos para Pfizer necesita una temperatura extrema de menos 80, lo cual no pasa con Moderna, que puede conservarse en temperaturas de menos 20 grados centígrados. Ahora, hablamos de la diferencia de edad en el comienzo y en el otro extremo de la vida, ¿qué pasa? Porque aparecieron dudas enormes con la vacuna rusa. El mismo presidente Putin dijo, yo tengo 69 años, no me puedo poner esta porque dicen que todavía
no está recomendada para mayores de 60, lo cual ha puesto a correr a varios países que habían empezado tratativas para conseguirla, ¿no? ¿Qué pasa con Pfizer y con Moderna en el otro extremo de la vida? Sí, al momento no hay ninguna restricción con respecto a personas mayores de 65 años, tanto para Moderna como para Pfizer. Y si evaluamos los resultados de los ensayos clínicos, aparentemente, y bueno, esto se confirma en los resultados que hemos recibido, es que también es eficaz en este grupo de edades, una eficacia muy alta para personas mayores de 65 años, así que no hay ninguna restricción al respecto. Adelante. Doctor, una pregunta, yo tengo dos. La primera, las personas mayores que en algún momento estaremos, bueno, ya estamos listas para hacerla, ¿cuál es el proceso de distribución? ¿Cómo me llega a mí con mi edad endoral y yo tengo Medicare con suplemento? ¿En qué momento al final y quién o qué debo hacer para vacunarme con Moderna digamos, con la Moderna, que es la que yo preferiría, si fuera ese el caso? Y no es una cuestión monetaria o de cómo accedemos, porque todavía hay mucha nebulosa y al final estamos todos esperando. Y la segunda pregunta es lo que hoy sale en el medio de que Inglaterra, Gran Bretaña, dice la mutación del virus está fuera de control. Sí, con respecto a la primera pregunta, es una pregunta muy interesante. En realidad, hay que recordar que la vacunación es por fases. En esta primera fase solamente estamos considerando a los profesionales de salud y también a las personas mayores de 65 años, pero que son dependientes, que están viviendo en estas casas de adultos mayores. Una segunda fase de la vacunación va a incluir también personas mayores de 65 años, pero que viven en forma independiente. Más o menos para febrero vamos a tener a esta población como objetivo. Y hay que recordar que estas vacunas están siendo distribuidas también por CVS, Walgreens, Walmart también se ha unido a este esfuerzo y va a ser completamente gratuito. Todo esto ha sido ofrecido por el gobierno americano y se está cumpliendo a cabalidad. Y con respecto a la segunda pregunta de la mutación, sí, lamentablemente se ha descrito una nueva variante del coronavirus en Inglaterra. Es una variante que aparentemente incrementa la tasa de transmisión del coronavirus, pero no se ha demostrado que hace que el virus sea más letal. Simplemente se incrementa en 70% el riesgo de transmisión en la comunidad. Y esto ha hecho que los gobiernos, tanto de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, ha decretado el cierre de Londres y del sureste de Inglaterra, y a este esfuerzo también se están uniendo países como Holanda, Bélgica y posiblemente España próximamente. Así que yo creo que está bien que se tomen estas medidas, pero al momento no tenemos ninguna evidencia de que el virus sea más letal. Pero yo creo que es muy adecuado tomar estas medidas con anterioridad. Daniel, adelante. Doctor, ¿qué tal? Al momento de elegir quién se va a vacunar primero, ¿no? En orden de prioridades, el que ya tiene anticuerpos porque tuvo la enfermedad, ¿pasaría atrás en la fila y primero al que no estuvo enfermo o da lo mismo? Sí, eso es muy interesante también y en realidad hay una especificación que ha dado la FDA para personas que ya tuvieron coronavirus. Estas personas podrían vacunarse, pero tendrían que esperar idealmente 90 días después del diagnóstico de coronavirus. Yo he escuchado Gracias. mucha gente que dice, me fui a hacer el análisis de reactivos de antígenos, y dice, y me dio negativo, se ve que nunca la tuve, y se frustran un poco. ¿Es razonable pensar así? Bueno, si tuviéramos un examen PCR o antígeno negativo y no hemos tenido la infección, yo no creo que es algo para frustrarse, yo creo que es algo muy positivo. Eso quiere decir que no hemos estado expuestos al coronavirus y, por ende, no hemos estado en riesgo de desarrollar complicaciones. Yo creo que eso se debería tomar como algo positivo. Doctor, analizando los números, vamos a quedarnos acá en la Florida, nuestra tierra. En el mes de septiembre, más o menos, yo estuve mirando los números, estábamos en un porcentaje de positividad con respecto a los testeados del 5%, más o menos. Los testeos han aumentado, es verdad, y hoy estamos en un porcentaje que ha duplicado ese número, que es cerca del 10% a promedios, ¿no? También se nota dos cosas.
el número de personas hospitalizadas es básicamente el mismo, o sea, ante los aumentos de casos no parecería que hay más hospitalizaciones que las que había en septiembre y por otro lado una dramática disminución de la tasa de mortalidad. Eso es lo que yo leo. Sí, y yo creo que es una descripción muy adecuada de lo que está pasando. No estoy muy convencido de que la tasa de hospitalizaciones se mantenga estable. Hace una semana estuve en el Hospital Jackson Memorial atendiendo pacientes y lamentablemente a finales de la semana pasada vi un incremento de hospitalizaciones significativas si lo comparo con 2 semanas anteriores. Así que yo creo que al momento me parece que todavía estamos viendo números que no son muy alentadores. Esperemos que esta tasa de positividad en las próximas semanas disminuya porque es un buen indicador. Y también, bueno, lamentablemente hay otros factores que van a influir. Las fiestas que vienen realmente en la comunidad científica nos tienen muy preocupados porque sabemos que las personas viajan, las personas, bueno, son activas, dinámicas y esto podría incrementar la propagación del virus en la comunidad. Así que, bueno, esperemos lo mejor y siempre a mantener las medidas de mitigación. Doctor, le agradezco la gentileza de atendernos como siempre, le mando un abrazo enorme, tal vez en la semana volvamos a hablar y si así no fuera, que tenga una muy feliz Navidad. Usted es una de esas personas que ha convertido en una feliz Navidad a mucha gente a través de su trabajo, cuidándolos, protegiéndolos y curándolos. Gente que ha pasado por su atención médica de los últimos meses, víctima del COVID y que hoy pueden contar el cuento y bueno, en ellos me imagino también que usted va a estar en el momento de los 12 deseos. Le mando un abrazo enorme, doctor. Muchas gracias, Diego. Saludos a todos en el estudio. Hasta luego. Muchas gracias. El doctor José González es médico infectólogo de la Universidad de Miami. Hablábamos del Reino Unido, hablábamos de Europa.